los casos que ha encontrado su amiga Paula Escalante o Jimena Escalante, pareciera de que yo no sé por qué ha tomado exactamente, coincidentemente, los mismos casos que su compañero. En realidad, pareciera que se hubieran copiado porque debería tener otros varios casos, ¿no? No me deja entrar a Google, por lo tanto voy a tratar de buscar las diapositivas de la clase, ingresando aquí, para no... tampoco me permite entrar. Ahí tiene varios casos de lo de WorldCom, Enron, Parmalat, que son las más conocidas, ¿no? Y bueno, cargó finalmente las diapositivas. ¿Están viendo las diapositivas, jóvenes? Sí, licenciado. Ok, bien, tal parece de que no vamos a poder trabajar normalmente, pero bueno, por lo menos veamos esta clase con las diapositivas. Lo primero es que el riesgo siempre está asociado con el trabajo en materia de auditoría. Y lo que no se espera es que este riesgo exceda, en realidad, el que el cliente, más bien el auditor, pueda controlar, ¿no? O sea, siempre va a haber riesgo profesional dentro de lo que significa la auditoría. Pero se supone que el auditor, mientras pueda controlar ese riesgo, entonces va a poder ejercitar su profesión con naturalidad y va a poder
mitigar esos riesgos de tal manera de que pueda ejercer la profesión. Sin embargo, si el riesgo, no puede ser controlado por el auditor o prevé de que no pueda ser controlado por el auditor, entonces bajo esas condiciones es mejor que no se atreva a efectuar el trabajo que le están ofreciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto de riesgo ustedes como profesionales pueden aceptar? ¿Hasta qué nivel pueden arriesgarse a hacer un trabajo? Ahora, eso se debe a muchas razones. Una de las razones es la capacidad que ustedes tengan de realmente poder hacer un trabajo. Si en este momento ustedes egresan de la carrera y les dicen, ¿puedes hacerme la auditoría de IEPFB? Es probable que sus conocimientos no sean suficientes, tampoco su experiencia para hacer un trabajo de esa magnitud. Y eso es correr un alto riesgo. Por lo tanto, no puede ser que el riesgo exceda, ¿no?, el nivel en que ustedes puedan aceptar un trabajo. Entonces, es de mucho cuidado esto del riesgo profesional. Sobre todo el hecho de que ustedes puedan controlar este riesgo profesional y en realidad el riesgo profesional está asociado a la reputación y a condiciones de economía, condiciones de el buen vivir como profesionales que pueden ser cualquier momento afectados por ustedes. Entonces, un riesgo profesional es un trabajo amenazado por terceros. Si ustedes prevén de que a futuro ustedes como profesionales puedan verse amenazados, ¿no?, con juicios, con litigios, ese es el claro caso, por ejemplo, el que a ustedes se les ocurra hacer una auditoría de una empresa que estuviese a punto de quebrar. Hay muchos casos en los cuales se nos invita y se nos dice, por favor, puedes hacerme la auditoría. Y cuando uno está mirando antes de hacer la auditoría los estados financieros, claramente se da cuenta de que la empresa ha tenido pérdidas en los últimos 5 años, ya no tiene liquidez, no tiene efectivo. Entonces, el día que posiblemente mientras estemos haciendo la auditoría la empresa quiebre, la sociedad no va a reflexionar con relación a que la empresa ya estaba mal por muchas razones. Lo único que hace la sociedad es, ¿y quién ha sido pues su auditor? Y el auditor de repente ni siquiera tiene la culpa, obviamente no tiene la culpa de que las gestiones que hubiera realizado la gerencia general, la administración, el gobierno corporativo de la empresa, han dañado la empresa de tal manera que esté pues con alto riesgo de quiebra o que quiebre. Pero la sociedad no pregunta eso, la sociedad no hace ese tipo de análisis. La sociedad simplemente dice, ¿y quién ha sido su auditor? Es igual que en medicina, ¿no? Cuando un paciente muere, la gente a veces no se pregunta de por qué circunstancias el paciente murió. Piensan que el médico hace magia, ¿no?, cuando hay casos que no se pueden remediar. Pero la sociedad, cuando un asunto es público, lo primero que se preguntan es, ¿quién fue su médico? Así sucede en muchos casos, ¿no? Por decir, a ver, de los que ustedes conocen. Murió que Michael Jackson. Murió joven. Y
nadie se preguntó, ¿por qué murió? El señor estaba muy enfermo, su enfermedad era incurable, ¿no? Intratable. No, preguntaron, ¿quién es su médico? ¿Qué pasó? ¿Quién lo mató a Michael Jackson? Entonces, ya les digo, la sociedad no se pregunta. Igualito sucede en auditoría. Lo único que dicen es, ¿quién es el auditor? Y todavía después de eso, cuando es que hay la empresa quiebra, esa empresa quiebra, pues los acreedores tratan de resarcir sus costos. Y entre uno de los asuntos es que tratan de resarcirse los costos con el auditor, de iniciarle un juicio al auditor. Y ni siquiera se dan cuenta que el auditor no tiene ni capacidad de pago. Eso es un riesgo profesional. Un otro riesgo profesional es el daño a nuestra reputación y vergüenza debido a la quiebra del cliente. O sea, a veces uno tiene que estar hasta ocultándose porque todo el mundo lo señala. No miran en la calle y las gentes cotorrean, las gentes murmuran, hablan en voz baja entre sí y de reojo lo miran y dicen, ahí está, pues está pasando el Julanito, ¿no? ¿Te acuerdas? El banco tal ha quebrado por su culpa. Él era pues, el auditor. Y uno se da cuenta también cuando de pronto ya nadie le ofrece trabajo. Nadie quiere trabajar con ustedes, ¿no? Porque han perdido su reputación. Piensan que ustedes son unos ladrones, unos delincuentes, cuando no lo son, ¿no? El problema es que ustedes se han arriesgado en meterse en un trabajo que no debían meterse. Y pese a que han hecho bien su trabajo, igual la empresa quebró porque la empresa estaba mal. O igual hubo un asunto, un problema de fraude. Ustedes les dijeron, ¿puedes hacerme la auditoría de la alcaldía? Y ustedes dicen, claro que puede ser la auditoría de la alcaldía. Después el alcalde es cambiado por otro alcalde, ¿no? Y dice, el nuevo que entra dice, en esta alcaldía se habían robado tanto, habían comprado con sobreprecio tanto, y así surge todo, le echan todas las culpas al que pasó. Y después dicen, ¿y quién ha sido pues el auditor? Porque le dieron hasta una opinión limpia. Y entonces ahí uno va dándose cuenta de que nunca debió haberse metido en ese trabajo, porque ahora lo van a llamar todo el tiempo. Y resulta que el tercer elemento es la consecuencia. Quiere decir, ustedes puede ser que cobren un monto, por decir $10,000. Pero si ustedes entran en riesgo de litigios, en juicios, van a tener gastos imprevistos. Y los $10,000 no les va, que les han pagado no les va a alcanzar para defenderse. ¿Ok? Y después de eso, peor todavía, van a tener que testificar todo el rato ante la fiscalía, ante el juzgado, todos los días yendo al juzgado, levantarse, ducharse, alistarse para ir a la corte, para ir a defenderse, sin poder dormir todas las noches porque puede ser que en esa sesión ya los agarren, los apresen, los lleven a la cárcel. Tener que testificar en la corte debe ser una pesadilla, pero terrible para ustedes, ¿no? Y obviamente no es uno, sino que finalmente, como son muchos a los que se ha dañado, entonces muchos van a querer iniciarles juicios y demandas. Entonces, ustedes que los auditores no somos gente rica,
tenemos lo suficiente para vivir dignamente, pero si reciben muchas demandas, la única alternativa que les queda es decir, bueno, aprécieme, métame a la cárcel, porque no tengo dinero para devolverles. Cuando no han hecho ni siquiera el daño a ustedes, sino los que se llevaron la plata, etcétera, son otros. Los que robaron son otros. Los que hicieron fraude son otros, ¿no? O como en el caso de Lai, en el caso Enron, que ustedes han leído, ¿no? En el caso de Lai, ya sabía de antemano 3 meses que la empresa iba a ser descubierta en su fraude, vende sus acciones rápidamente, ¿no es cierto? Y se sale de la empresa, habiendo robado, habiendo defraudado antes. Entonces, y les dejan a los que estaban ahí adentro. ¿Y quiénes quedaron ahí adentro? El que quedó es Arthur Andersen, el auditor. Y el auditor también, obviamente, tuvo que quebrar, aunque no, muy poco ha tenido que ver con haberse llevado el dinero. El error habrá sido el que se ha puesto a trabajar en un cliente de alto riesgo. Entonces, no olviden, ¿no? Riesgo profesional es el trabajo amenazado por terceros, de que otros quieran iniciarles juicio. Riesgo profesional es que principalmente como personas y como profesional se dañe la reputación que tienen ustedes y entren en vergüenza, que no puedan mirar ni siquiera a sus familiares. Cuando vayan a una reunión con sus familiares, hasta sus propios familiares los van a señalar, ¿no? Riesgo profesional es que como consecuencia de todo el lío en que se han metido, tengan que hacer muchos gastos imprevistos, ¿no? Y en todo caso, si han generado algo de ingresos, ni esos ingresos les cubra los gastos que van a realizar, ¿ok? El hecho de tener que testificar en la corte, estar todos los días en los juzgados, todos los días declarando como delincuentes en la fiscalía, el hecho de que se desarrollen muchas demandas contra ustedes, eso es un riesgo profesional y que el auditor debe hacer ¿qué? Así como en todas las demás profesiones, ¿no? El auditor frente a esto que es en un determinado momento, esas posibilidades que estamos diciendo, esas posibilidades que se está estableciendo, que ponemos como riesgo profesional, entonces eso que es el riesgo profesional en un determinado momento debería ser cubierto, ¿no? Y debería ser cubierto y desaparecer ese riesgo con controles. ¿Ok? ¿Y qué es dónde se establecen esos controles en la profesión? Estos controles están establecidos en la norma internacional de control de calidad, en este caso, la número 1. ¿Ok? Entonces, ahí detrás quedará el riesgo profesional, pero ustedes deben cubrir su riesgo con los controles establecidos en las normas internacionales de control de calidad. Preguntas. Jóvenes, preguntas.
Si analizamos el caso Enron, ¿ok? Tomaremos el primero, ¿sí? Aquí en el caso Enron, si hacemos una tabla, tomemos el primero. En la historia que ustedes vieron y analizaron en el caso Enron, el trabajo estaba amenazado está amenazados o estuvo amenazados por terceros. ¿Quiénes amenazaron? Pregunta para ustedes. ¿Cómo creen que el trabajo estaba amenazado por terceros? Nadie quiere ganarse puntos, nada. Hola, jóvenes. Entonces, si entramos a internet, voy a tratar de ver si realmente ya podemos ingresar y decir juicios, caso Enron. Fíjense, el caso Enron empezó el juicio el año 2001 y estamos hablando de que el juicio durante el 2001 al 2006 recién empezó el juicio del caso Enron. ¿Ok? Si han estudiado ustedes el caso, ¿sí? Comienza el juicio del caso Enron. Dice, el mayor escándalo. ¿Ok? Ahí está. Desde el año 2001, que ustedes ya conocen la historia, estuvo primero en instancias de preparación y dejó pues a miles de pensionistas y 80,000 trabajadores fueron despedidos. De ahí hemos visto en la anterior clase inclusive el caso, claro que entramos en una comedia de Jim Carrey con su esposa, despedidos de Enron, se ponen hasta asaltar bancos, ¿no ven? Pero fíjense, ¿qué creen que ha pasado desde el 2001 al 2006? Seguramente desde el 2001 hasta el 2006, en la preparación del juicio que iba a empezar. ¿Está bien? Entonces, los hechos fueron de que llamaron a muchas personas a la fiscalía. Ahí está el caso, ¿no? El Ken Lai, y Skilling, que son los que protagonizaron todo esto, ¿no? Entonces, hubieron, pero muchas investigaciones sobre la situación, mucho que investigar, muchos testigos a llamar,
Entonces, si nosotros volvemos a buscar aquí juicios, caso Enron, y nos ponemos a ver quiénes son los testigos, durante 6 años se estuvieron llamando a los testigos. Ahí está el testigo estrella. Pero fíjense, más allá de que hubieron muchos testigos, sí, muchos responsables en el caso Enron, que son los responsables de este escándalo, los culpables de todo este. Claro, el señor Kenneth Lai, que es el fundador, y el Jeffrey Skrin, que se llevaron la mayor cantidad de dinero. Hubo inclusive algunos, por lo menos 2 casos de estos que se vieron tan acosados al mes, a los 3 meses que estaban recontra acosados y se los llamaba a testificar y habían quedado todo mal frente a sus familiares y todos. Estas personas, algunas de ellas terminaron suicidándose, ¿no? Entonces, ahí tenemos, como ustedes pueden ver, todos los testigos que fueron parte de esta condición. Y podemos empezar a pensar y decir ahí, caso en el auditor. Uno de los testigos también en todo esto fue el auditor, ¿no? Miren, ¿a quiénes acosaron? A 54 testigos. Lo primero que ocurrió en esta firma de Arthur Andersen es que lo primero que hicieron es identificar quiénes fueron los socios que participaron y los echaron de Arthur Andersen. Pero aún así, toda la empresa no pudo resistirse, ¿ok? Entonces, se los acusó inclusive de mentir a los auditores. En realidad, una de las situaciones que se tuvo en el caso Enron es que, y ustedes deben entender eso, cuando uno hace un trabajo de auditoría, al igual que cualquier caso policíaco, si ocurriera algo anormal, en el momento en que se conoce del escándalo, uno ya queda restringido y todos los documentos son precintados. Si ustedes dicen aquí, a ver, ¿cómo es eso? Claro, si yo les muestro mi escritorio en este instante, ahí está mi escritorio, ese es mi escritorio de mi computadora, hay un desorden. Aquí tengo muchos archivos que no los he ordenado, etcétera. Inclusive tengo aquí asuntos en mi basurero. Ahí está todo lo que he tirado al basurero. Todo esto está tirado al basurero. ¿Ok? Físicamente igual. Ustedes tienen al lado de ustedes o cerca de ustedes o en su trabajo, van a tener hasta basureros. El rato que sucede un escándalo, no pueden mover el basurero, no pueden tocar, no pueden ni echar la basura, porque todo eso es evidencia policíaca. Entonces, ¿cómo quebró la empresa Arthur Andersen? ¿No? Aquí van a ver ustedes, ahorita voy a poner, aquí estábamos, ¿no? Decían, Arthur Andersen en el escándalo, que es con una H, Arthur Andersen destruye evidencia, decía. A ver, veamos. ¿Ven? Dice, una ex ejecutiva, una de las testigos, dice, la empresa destruyó evidencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con la empresa?
Miren, aquí hay mucho más, pero a ver, voy a tomar este de aquí. ¿Qué pasó con esta empresa, Arthur Andersen, la empresa auditora? Es que en última instancia se le acusó, en el caso Enron, de destruir evidencia. Y la pregunta es, ¿cómo es que destruyeron evidencia? Y la respuesta es que el dato en el que había que presentarse como testigos, la empresa Arthur Andersen vio por conveniente ordenar los papeles para presentarse al juez. Ordenó tan bonitos los papeles que agarró y dijo, estos otros papeles que tengo aquí son borradores. Agarró los borradores que tenían y que no servían, los agarró y lo destruyeron. Y no se dieron cuenta de que cuando hay una situación de este tipo, no se puede destruir ninguna evidencia. Todo, inclusive lo que está en la basura, todo lo que está inclusive en el escritorio de sus computadoras, no puede tocarse. Todo eso es evidencia. Y si ustedes tocan y borran, los van a acusar de destruir evidencia. ¿Ok? Entonces, deben comprender ustedes que en esta primera condición en que estamos tomando y diciendo, ¿este trabajo estaba amenazado por terceros? Sí. Hubieron muchos juicios, ¿no? Incluidos los 80,000 empleados despedidos. ¿Sí? ¿Recuerdan en el caso ese que estuvimos viendo de Jim Carrey? Al final de cuentas, logran resarcirse en parte de los problemas, ¿no? Lo otro es, ¿hubo daño en la reputación? ¿Alguien me puede decir a qué punto llegó el daño de reputación en el caso de Arthur Andersen? Jóvenes, en el caso de Arthur Andersen, ¿hubo daño en la reputación de Arthur Andersen? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Apenas se enteraron, sus clientes se empezaron a ir. Ok, rápidamente cuando Arthur Andersen hacía auditoría de empresas petroleras, hacían auditoría de bancos, era una de las 8 grandes del mundo. Como su compañero dice, rapidito, al día siguiente, los bancos le mandaban una carta a la empresa Arthur Andersen diciéndoles que por favor van a suspender el contrato que tienen con la empresa Arthur Andersen, poniendo hasta palabras bonitas, ¿no? Por razones de destructuración y cambio de independencia y rotación de auditores, etcétera, entonces hemos tomado la decisión de rescindir el contrato. No un banco, muchos bancos, no muchos bancos, todos los bancos rescindieron sus contratos con Arthur Andersen, todas sus empresas. Entonces, la empresa empezó a resumirse, contraerse de tal manera que ni siquiera los empleados querían trabajar en Arthur Andersen. Auditores decían, mejor me voy, y se salían, y se salían. Y en su currículum era mejor que no pongan que trabajaron en Arthur Andersen, si ellos ni siquiera han participado en este trabajo. De esa manera, Arthur Andersen quebró ¿en qué tiempo? ¿Alguien sabe en qué tiempo quebró Arthur Andersen? La empresa auditora.
Entonces, si nos vamos aquí y decimos la quiebra de Arthur Andersen. ¿Cuándo ha desaparecido? 2002. El 2002. ¿Cuándo empezó el escándalo de Enron? ¿Quién sabe? 2001. 2001. 2001, dice. 2001. ¿En qué mes del 2001, 2001? licenciado. 2001 empezó el problema a conocerse. ¿En qué mes? A finales de diciembre, licenciado. En septiembre Licenciado, en empezaron octubre. En octubre, licenciado. sí, en septiembre vinieron los primeros indicios y ya la denuncia formal fue en octubre. No duró la empresa Arthur Andersen, no duró nada más que 4 meses o 3 meses. Y la empresa auditora, una de las empresas auditoras más grandes, murió en 3 meses o 4 meses. Claro, todo el mundo dijo, ya no quiero trabajar contigo porque has perdido la reputación. Porque la idea de trabajar con una gran firma es que me ponga el sello de seguridad. Arthur Andersen ya no ponía ningún sello de seguridad. Ya había estado en el escándalo total. ¿Ok? Quebró casi de forma inmediata. Ahora, hay algo bien interesante en esta historia. Y a estas alturas, miren, a ver, yo les digo, Bolivia tuvo muchas quiebras, ¿no? Tomemos solamente en Bolivia la quiebra de bancos en Bolivia. Solo estoy hablando de Bolivia. Díganme ustedes, a ver, cuenten con la mano, ¿cuántos bancos quebraron en Bolivia? Desde el año 1900, desde el año 1980. Yo con mis manos voy a empezar a pensar y después vamos a ver en internet. Banco del Estado, Banco Agrícola, Banco Minero, Banco del Progreso, Banco de la Paz, PIC, Beni, ya estoy en 6, ¿no? Bueno, por lo menos deben ser 10. Bueno, veremos ahí. Entre 1987, dice lo que acabo de poner, hasta 1999, sí hubieron quiebras y daño público de millones en nuestro país, ¿no? Hay Banco de Cochabamba también. A ver, vemos, dice, desde 1987, ¿sí? En Bolivia se liquidaron ¿cuántos bancos? Espero que esté aquí Y no solamente fueron bancos, ¿saben? Fueron también las mutuales. Mutual La Primera, Mutual La Paz, Mutual La Plata, Mutual Potosí, varias cooperativas. Ahí está, el Banco Latinoamericano, ya he llegado a 10, ¿no? El Banco de la Vivienda, el Banco de Crédito Oruro, el Bladesa.
es bien importante que ustedes lean todas estas historias. Ahí están todos los casos de los bancos que quebraron en Bolivia. Entonces, mucho cuidado con lo que ustedes hacen en su vida profesional. ¿Ok? Mucho cuidado con su reputación profesional. ¿Sí? El daño, la reputación, la vergüenza puede alcanzarlos a ustedes siempre y cuando no cuiden. En el caso de Enron fue hasta que la empresa quiebre en 3 meses. El auditor quebró en 3 meses. ¿Ok? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Para empezar, lo que nosotros le llamaríamos el Colegio de Auditores de Bolivia, los expulsó pues a los auditores. Fueron expulsados de la barra de profesionales. Expulsión de la barra. Después, con base en eso, muchos juicios y gastos a reponer. La empresa otra vez quebró y cerró sus operaciones. Hoy en día no existe. ¿Ok? Definitivamente, con los juicios, todo lo que ellos pudieran haber ganado como profesionales, lo perdieron. Tener que testificar en corte y muchas demandas. Definitivamente. Ahora, algo que es bien interesante en Estados Unidos, porque esto sucedió en Estados Unidos, es que lo más interesante es, y el juicio, yo les decía hace un momento, sigue. ¿Qué creen? En Estados Unidos dijeron, cuando ya quebró la empresa Enron, ya capturaron y metieron preso a sus asociados, a sus socios o a sus accionistas, ¿no? Identificaron a los responsables. La empresa Arthur Andersen quebró. En Estados Unidos tomaron la decisión de ya suspender el caso. Alguien que ustedes que me diga, ¿por qué en Estados Unidos se suspendieron los juicios y el caso de la Arthur Andersen? El caso Enron. ¿Qué pasó? Fin de las causas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es como en Bolivia, siguen los juicios, hace 20 años siguen los juicios. Allá 10 años pasó y se suspendió el caso Enron. ¿Por qué creen que se suspendió y se liquidó el caso Enron? Y en Estados Unidos dijeron, inclusive, no queremos saber nada más de esto que nos dañó mucho. ¿Qué pasó?
En Estados Unidos llegaron a la convicción de definir y decir, ¿para qué vamos a seguir iniciando más juicios? ¿Para qué vamos a estar llamando a las fiscalías? ¿Por qué vamos a estar llamando después de 10 años más a los policías? ¿Por qué vamos a estar llamando a los testigos y miles de personas que participaron en este asunto? ¿Para qué? Porque ir una y otra vez, ya los principales los metimos a la cárcel y el resto lo agarraremos y lo acabaremos. Tomaron la decisión de cerrar el caso para no seguir gastando más dinero. Porque eso se dan cuenta, ¿no? De llamar otra vez a la policía, a los jueces, a los fiscales, los distrae. Cuando en realidad Estados Unidos debería seguir yendo hacia adelante, no con un caso. Es algo que, por ejemplo, no ocurre en Bolivia, ya es un caso de los abogados. En Bolivia un juicio dura 10, 15 años y la gente va todo el rato a los juzgados y no hay cuándo acaben las causas y hay los presos que están por años, a veces algunos son inocentes. ¿Es por qué? Porque no toman una decisión práctica. En muchos de los casos simplemente deben decir, este caso después de los 5 años se acabó y punto. Pero bueno, ¿no? Queda indefinido. En este caso, Enron, tan grande fue el escándalo que Estados Unidos inclusive le dañaba pensar en eso. Tomaron la decisión de eliminar. Ya están en la cárcel los que tenían que estar, ya se suicidaron muchos, la empresa auditora ya desapareció, entonces, ¿para qué más? Cesaron el caso. ¿Ok? Entonces, no olviden, repitiendo, no olviden que no se metan en un trabajo donde al futuro crean que ustedes puedan estar, tengan amenazas de juicios. No se metan en un trabajo donde en un momento de esos dañe su reputación y lleguen a la vergüenza. La reputación se crea por años, ¿sí? Y se la pierde en un segundo. No prevean de que en un determinado momento, si hacen un trabajo, al final van a ser más los gastos que los ingresos. ¿Sí? Prevean el hecho de no tener que ir a los juzgados, porque además de ser un perjuicio, realmente es una tortura mental para todos ustedes, ¿no? Eviten muchas demandas legales. Por eso es que en auditoría se dice, si uno tiene un solo usuario, el riesgo es menor, porque si causa algún daño, el único que puede hacerles un juicio es el único dañado. Pero si ustedes dañan a muchas personas, como en un banco, que quiebre un banco, son muchas personas que en el banco van a querer resarcirse sus dineros. Y ahí van a tener muchos juicios. Por lo tanto, muchas demandas legales y deberían evitar. ¿Cómo se evita? A través de la norma de control de calidad número 1 que en la siguiente clase vamos a revisar. Tengan mucho cuidado. No ofrezcan cualquier servicio, ¿no? Cumplan con la norma de control de calidad que hace a la aceptación de clientes, ¿sí? Cuiden mucho los contratos, los términos del contrato, pongan las cláusulas de seguridad, ¿sí? Hagan siempre una administración del riesgo profesional, independencia, conflicto de intereses. Cuiden mucho los recursos humanos, no hay que trabajar con cualquier persona. El equipo que ustedes tengan tiene que ser equipo de calidad, ¿no? Siempre estén pensando en que debe haber alguien que vea su calidad, revisión del trabajo que están haciendo, un tercer ojo. Esto es muy difícil. Pongan un seguro profesional. Eso era antes. Hoy en día no hay, desde que ocurrió la Enron, no hay
compañía de seguros que quiera asegurar a un auditor. Cumplan con las leyes y regulaciones y de esa manera ustedes van a dormir tranquilos. Preguntas. Vamos a repetir esto en su momento, pero a mí también me interesa que rapidito nomás miremos si se puede, porque parece que ha mejorado un poco esto de la situación de mi máquina. Ahí está, sí, ha mejorado, ha mejorado. Voy a revisar quiénes se han inscrito en Classroom junto con ustedes. Ahí está. Classroom. Los he invitado a todos ustedes, se han formado dos grupos, Auditoría Financiera Grupo 1 y Auditoría Financiera Grupo 2. Veamos quiénes ya se han inscrito en el Grupo 1. Les he mandado el código de la clase que está aquí, para que se inscriban, ¿no? Siempre en Facebook, eso no le den a nadie, solo es para ustedes. Entonces aquí cuando busque a personas, bien. Ahí están, deberían ser 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltan 2 personas que no se han inscrito en el grupo 1, por si acaso. ¿Ok? Si tienen alguna duda, pues obviamente ahorita alguien puede decirnos qué tienen que hacer, cómo se han inscrito. Revisaremos el grupo 2. Este es el grupo 2 y ahí las personas también deberían ser 14. Y voy a revisar si son 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta Ponce. 9. Aquí me faltan 5 personas en el grupo 2. Eso quiere decir que no todos se han inscrito. ¿De acuerdo? Me faltan 5 personas que no se han inscrito a Classroom porque el primer examen que voy a tomar va a ser el día lunes. Entonces van a recibir el examen, van a dar rápidamente en un tiempo limitado y me tienen que devolver ahí mismo y su calificación les va a salir en forma automática. Quiero decir, exámenes que son teóricos. ¿Alguien tiene alguna duda en cómo se inscribieron? A ver, cuénteme alguien de ustedes, ¿qué han hecho para inscribirse? Porque hay algunos que de repente no saben cómo hacerlo. ¿Alguien quiere describirme esto? Licenciado, buenos días. Una Buen día. pregunta. Del grupo 2, mi correo está mal, o sea, ese correo no lo tengo. Y no sé si me lo podría cambiar por otro correo, por favor, licenciado. Claro, claro, no, pero usted del correo que sirve, de ese tiene que inscribir, con ese tiene que inscribirse. Ah, ok, profesor. Diré licenciado. Muchas gracias. ¿De acuerdo? A ver, alguien, por eso le decía, de ahí, no es que yo con ese correo que está ahí, yo los he inscrito. Ustedes se han inscrito desde el correo que les sirve. No sé qué correo habrán utilizado. Perdón, alguna señorita quería ayudarle a sus compañeros. A ver, díganle a sus compañeros que no están pudiendo inscribirse, que son 8 personas que no pueden inscribirse. ¿Cómo lo hacen? Bueno, licenciado, yo entro primero a classroom.google.com. Después hay una opción que dice unirse a una clase. Y ahí pone el código que mandó a Facebook y automáticamente ya está en la clase. Eso es. Entonces, además yo les he pasado los pasos en Facebook, ¿no ve? Entran a classroom.edu.com y después ahí se abre y tienen la opción de si quieren unirse a alguna clase. Ponen unirse a una clase y como yo ya les he mandado el link, ponen el link y ya están adentro. Desde el
desde el correo que ustedes crean que es más seguro. Claro, también Classroom les dice mejor si es un correo Gmail, porque algunos tienen Hotmail, etcétera. Pero mejor es si es un correo Gmail para que accese más fácilmente, porque todo esto es del Gmail, todo es un software del Gmail. Entonces, el día lunes van a tener el primer examen, ¿ok? Con tiempo y hora exactamente en 5 minutos. De 7:30 a 8:30 yo lo voy a dejar, digo más bien, de 7:30 a 7:35 lo voy a dejar programado. Y ustedes van a dar el examen y las 8 menos 25 ya vamos a estar volviendo a pasar clases. ¿Ok? No va a ser un examen largo el primero, porque va a ser un examen casi de prueba, ¿sí? Para ver que todos sepan cómo van a dar sus exámenes. Bien, gracias señores, que estén bien. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Gracias, licenciado. Hasta luego. Chao, hasta luego.